Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Te animo para que abras tu Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2 y los versos del 1 adelante. Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con experiencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no se fundamente en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hace 8 días hablábamos acerca de la importancia de conocer el poder y la sabiduría de Dios, aplicarlos a la vida. Dimos los primeros pincelazos a este óleo. Realmente es interesante saber que Pablo había llegado a Corinto desde Atenas, una ciudad conocida por sus filósofos griegos. También una ciudad de pecado. Todos los placeres estaban ahí esperando a sus consumidores. Pablo pudo ver de primera mano el resultado cuando una persona se entrega a la idolatría, a los placeres, al materialismo y a la codicia del dinero. También fue movido a misericordia y vio la necesidad más profunda. Pablo entendió que la sabiduría del mundo no abre las puertas a la mente de las personas para que reciban las verdades eternas de Dios. Así que planta una iglesia y las personas que escucharon el mensaje por 1 año y medio realmente le entregaron su vida a Cristo. Realmente creyeron en Él. Realmente se arrepintieron. Pero en este momento en que su carta sigue avanzando en su contenido, las personas corintias estaban luchando con sus viejos hábitos, costumbres y pensamientos. Aún siendo cristiano, puedes estar en una lucha permanente por obedecer al 100% la palabra de Dios, por ajustar tus estándares antiguos a la excelencia de cómo es la cultura del reino de los cielos. Así es que Pablo dice 2 cosas interesantes. No quise copiar la técnica de los maestros filósofos a los que ustedes tienen en un pedestal tan alto. Es decir, no quise emplear palabras persuasivas, discursos profundos y para que vieran mi tremenda capacidad de conocimientos bíblicos. Por el contrario, el mensaje fue tan sencillo que hasta un niño lo podría comprender. Es ahí donde radica la esencia de este mensaje. No es lo mismo conocer que entender. Aunque a veces lo tomamos como un sinónimo, puedes llenarte de conocimientos bíblicos, puedes recitar versos y capítulos completos de la Biblia, puedes tener años de estar asistiendo a una iglesia cristiana, puedes ser una persona conocida por todos como cristiano, pero si solamente conoces y no entiendes o no tienes revelación que viene de lo alto, que produce sabiduría, estarás limitado en muchos aspectos prácticos de la vida. Te explico a qué me refiero. Cuando nosotros, dice Pablo, hablamos de sabiduría, lo hacemos entre aquellos que han alcanzado madurez. Aquellos que tienen también sabiduría que proviene de lo alto. Pensamos que sabio es aquella persona que sabe mucho, que conoce mucho, que da las respuestas más acertadas a las preguntas más difíciles. Y sin embargo, para la Biblia, sabio es aquella persona que posee la capacidad de aplicar el conocimiento, la experiencia y el buen juicio para tomar decisiones acertadas, para equilibrar perspectivas y para actuar por el bien común. El verdadero sabio no necesita ser reconocido. No está buscando el foro para que todos queden impresionados con sus conocimientos. Al contrario, el sabio humildemente aprende y sigue aprendiendo. Tiene la madurez suficiente y la disposición para sentarse a aprender con todos y también aprender de todos. Eso es sabiduría, capacidad de resolución. Y es por eso que debemos aprender a darle un uso práctico a los conocimientos que adquiramos de la palabra de Dios. Yo te animo para que no te conformes solamente con leer.
Creo que el reto comienza para muchos desde leer. Pero si lo haces y lees, no te conformes solamente con hacer una mecánica de lectura. Pregúntate qué estás entendiendo. Y lo más importante, cómo puedes aplicarlo a tu vida cotidiana. Esto me recuerda las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. En su capítulo número 9, el profeta Jeremías, y en el verso 24, resalta que el verdadero orgullo o sentirse satisfecho en la vida debe basarse en conocer y entender a Dios. Porque Dios ejerce misericordia, justicia y rectitud en la vida. Isaías, en su capítulo 43 y los versos del 10 al 13, establece que los creyentes, es decir, todos los que hemos creído en Dios, debemos ser testigos, no solamente conocer, sino también creer, entender a Dios y compartirlo con quienes no lo saben o se confunden en sus apreciaciones. Estos textos bíblicos es donde Dios expresa el deseo de que toda la humanidad lo conozca, no solamente un grupo selecto. La Biblia no se enfoca en personas selectas, grupos reducidos de superdotados intelectuales o con capacidades especiales en el área espiritual. La Biblia llama a todos para que conozcan, entiendan, reconozcan a Dios y puedan acercarse para recibir en su vida misericordia, justicia y rectitud. Pablo, en esta porción que abarca del capítulo número 2, verso 1 y hasta el final, dice también el contraste entre la sabiduría de lo alto y la terrenal. Los que acumulan conocimientos solamente en este mundo tendrán mucha información. Pero muchas veces podemos ver gente con grandes capacidades en el área espiritual, intelectual, con maestrías y doctorados, que no saben cómo mantener un matrimonio, cómo ser humildes, cómo poder realmente reconocer sus limitaciones. Y lamentablemente a veces el orgullo y la soberbia es lo que más alimenta su vida. Por eso es que yo te animo en esta mañana a recibir revelación. Pablo nos llama para que vengamos a Dios con un corazón dispuesto, no solamente con una práctica religiosa. No te va a dar la salvación haber nacido en una cuna cristiana, pero tampoco es el objetivo que solamente habiendo conocido a Cristo y arrepentido, haberlo aceptado en tu corazón, te conformes con cosas tan básicas y elementales como tratar de congregarte, tratar de leer, tratar de orar, tratar de ser bueno. La Biblia no tiene un mensaje en ese sentido. Por el contrario, nos llama y nos desafía para que podamos entender, comprender y aplicar la sabiduría que viene de lo alto. Para terminar, dice que cuando lo hacemos solamente intelectualmente, nosotros nos estamos limitando a nosotros mismos. Bueno, esto es algo verdaderamente para mí fabuloso. Dios no puede ser entendido intelectualmente. Él requiere que haya una experiencia que venga de lo alto. Te propongo esto. Dispongamos nuestro corazón para ser colaboradores de Dios. Dispongamos nuestro corazón para no solamente acumular conocimientos, sino hacer más experiencia. Una fe viva. Santiago lo decía así: muéstrame tu fe por medio de tus acciones, es decir, tus obras. Es muy confuso para las personas poder entender acerca del amor que alguien que dice conocer a Dios no tiene. Es muy ilógico hablar de fe cuando en los momentos de prueba nos desmoronamos y hasta nos apartamos de la misma. Y es muy contradictorio hablar de perdón cuando tú mismo no estás dispuesto a perdonar. Cuando nosotros dejamos que espiritualmente Dios nos ayude a entender las cosas, entonces tenemos la mente de Cristo. Esto quiere decir que podemos ver la vida desde otra perspectiva. Podemos experimentar lo que Él llamó la vida abundante, la vida Zoe, es decir, mucho más de lo que pensábamos, mucho más de lo que creíamos, mucho más de lo que esperábamos y mucho más de lo que merecíamos. Te animo para que reflexiones con calma en este capítulo número 2 de la primera carta a los Corintios. El mensaje de la cruz es este y es sencillo y claro.
Dios nos ama, nuestro pecado nos separa de Él. Dios requiere que lo reconozcamos, pero no solamente eso, que nos arrepintamos, que renunciemos a nuestro pecado, que pidamos su perdón, que recibamos su gracia y que aprendamos a conocerlo y entenderlo cada día. Yo te espero en nuestra próxima emisión. Que el Señor te bendiga.